Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Niño y el de mi compañera es Natalia Aldana. Nosotros somos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central. El día de hoy les vamos a hablar sobre el muestreo de aguas a través de unos mapas mentales. Este trabajo está relacionado a la materia de práctica de Ingeniería 2. Entonces, el muestreo de aguas consiste en sus métodos tradicionales de muestreo, que son los métodos, la medición de los niveles de contaminantes químicos, que se realiza a través de un punto de botella a aguas superficiales. Está el de extracción, análisis instrumental para aguas poco profundas y aguas más profundas. Para aguas profundas se puede realizar de una recolección manual o por red sostenida. Para aguas más profundas se emplean muestreadores como el del Van Veen y el de Patterson Sampler Graph. También pues es necesario para la medición de los niveles de contaminantes químicos tener en cuenta la cadena de custodia. También se realiza a través de una hoja de datos ELD, que es un tipo de tecnología en la cual nos da la localización exacta del sitio de muestreo. Eh, la legislación ambiental. Para este mapa ambiental se hablará de la legislación ambiental de la Directiva de Marco del Agua DMA de la Unión Europea, que es una de las piezas más importantes de la legislación ambiental producidos en los últimos años. Eh, Como nosotros sabemos, la normatividad aplicable allá pues la traen acá a Colombia y se aplica acá en el territorio nacional. Son como normas que se adaptan acá para nosotros. Entonces, básicamente esto se empleó porque esta información es muy confiable y es actualizada también. Entonces, como les hablaba de la Unión Europea UE, los objetivos son de la calidad del agua, como tal mejorar y proteger y evitar el deterioro de este recurso. Para en los métodos en los muestreos de aguas existe pues cierta incertidumbre a la hora de realizar la medición. Esto se puede dar en la filtración, en el programa de control de aguas, en la preservación de la muestra, por la manipulación y por los envases que no sean los adecuados para el almacenamiento, para contener la misma. En el tema del almacenamiento, pues la temperatura ideal, que se debe manejar el rango de temperatura ideal para la conservación de la muestra. También la incertidumbre se puede ver a un inadecuado diseño en el plan de muestreo, la ambigüedad en los protocolos de medición acerca de las personas, del personal que está a cargo del muestreo, la naturaleza de los recipientes, si son en vidrio o son en plástico, que estos pueden, dependiendo su composición, hacer reaccionar la muestra y alterarla. La ubicación, la colocación de los sitios de muestreo, como está la macrolocación, la microposición y la representatividad. También puede haber incertidumbre por las emisiones de sustancias químicas intermitentes, que esto se puede dar en aguas residuales industriales, la frecuencia del muestreo, que está sujeto a la influencia ya en el transporte, el acceso al sitio de muestreo, si es en una finca o es un lugar retirado donde es difícil el acceso, la disponibilidad de los organismos de prueba, las limitaciones financieras, que este recurso financiero es muy de gran importancia, y la contaminación que se puede dar por absorción de los gases atmosféricos del sitio, envase y el entorno. Bueno, acá ya para el muestreo de aguas hay que tener claro y definir el propósito de la medición. El muestreo y monitoreo, que de aquí se desprende que hay las principales dificultades que se observan, que están la representatividad y la integridad. El proceso analítico, que vaya en la medición y la contaminación por trazas, que se puede ver.
El error relativo, que este depende de la concentración de los analíticos, la preparación de la muestra y la toma de muestras. También es importante definir en el propósito de la medición, tener claro que esto es de vital importancia al plan de muestreo, que es como la base fundamental para que esto salga, que se debe tener claro en el plan de muestreo los procedimientos de tratamiento, el cómo, cuándo y dónde se va a realizar y para recoger las muestras, los equipos, el mantenimiento y calibración de los equipos, los recipientes de muestra, la limpieza de los recipientes, la adición de estabilizadores y el almacenamiento. En el plan de muestreo también se debe tener definidos los registros, como está el etiquetado y la cadena de custodia. Las ventajas que trae tener un plan de muestreo: el pensamiento constructivo, evita ideas falsas de el muestreo, procedimientos normalizados y la documentación de garantía de calidad. Eh, También para el muestreo de aguas hay que tener, se desprenden ya los parámetros de calidad del agua, en los cuales ya se puede identificar y medir contaminantes. Los parámetros de calidad de agua se dividen en los físicos, los químicos y los biológicos. En los físicos tenemos características como son las organolépticas, que son los sentidos de la vista, el olfato, el gusto. De aquí ya se desprenden, pues, de los cuales, como son los sólidos suspendidos totales, la turbiedad, el color, el sabor, olor y la temperatura. De los químicos tenemos la capacidad del agua para disolver sustancias, en los cuales ya están los sólidos disueltos, la alcalinidad, la dureza, los fluoruros, metales, materia orgánica y nutrientes. En los biológicos encontramos las comunidades biológicas, presencia o ausencia de indicadores de contaminación. Encontramos las técnicas de análisis, está el estándar métodos para el aseguramiento de la calidad y la información de los laboratorios. Y de aquí también se desprenden los componentes y la seguridad, que ya mi compañera les estará hablando en el siguiente mapa mental que complementa toda esta información. Y ya de los parámetros de calidad de agua está la legislación y el cumplimiento para, según el país en el cual se esté realizando este muestreo. Digamos, Colombia aplica a Colombia y allá en Europa, pues los países de Europa. Les hablaré sobre la localización del muestreo, que esto ya es aplicable a Colombia en muestras de agua para consumo humano, que las muestras para consumo humano se clasifican como puntos fijos de interés general y provisionales. Los métodos y muestras se pueden hacer de un muestreo manual, un muestreo automático y un muestreo mixto. La frecuencia del muestreo para análisis físicos, químicos y microbiológicos se hará teniendo en cuenta la resolución 2115 del 2007 de Colombia, en la que ya indica cada uno de los lineamientos que se debe establecer para realizar un muestreo para agua potable con éxito. Los equipos de muestreo en campo que se emplean, básicamente son cronómetro, recipientes aforados, termómetros, vasos de vidrio y los reactivos químicos. Dentro del muestreo de aguas, pues ya tenemos los métodos pasivos, que son los dispositivos de medición, como los sensores, que son biosensores, que son unos sistemas de monitoreo continuo que nos traen cierto tipo de ventajas, que reduce problemas en el muestreo en situ, el transporte y el almacenamiento. Los BIWIS, que se basa en la respuesta toxicológica para organismos, contaminante y mezcla de contaminantes. Los métodos pasivos nos traen ciertas ventajas, que no dependen de un poder u otro suministro de energía y se pueden implementar en una amplia gama de ambientes. Las desventajas que estos traen es la validación y el control de calidad.
Tenemos también para el muestreo de aguas, tenemos unos enfoques y unas herramientas emergentes que ya les habíamos hablado. Sistemas de alerta temprana para biológicos, vivos, los sistemas de seguimiento, que son los nuevos sensores, entre los cuales ya está el SAMOS para la detección de pesticidas. También tenemos un muestreo secuencial automático, mayor frecuencia de muestreo, un muestreo promedio ponderado en el tiempo que lo da este dispositivo, el TWA, y muestreadores de calidad, que son dispositivos de membranas semipermeables SPMDS para calcular o encontrar contaminantes orgánicos hidrófobos. Acá ya mi compañera Natalia Aldana les hablará acerca de el tipo de herramientas. Bueno, entonces tenemos que dentro de las herramientas que existen para determinar la calidad del agua está, bueno, tenemos de otro lado una herramienta que nos va a permitir determinar los índices de calidad del agua acerca de la calidad de la demanda, en qué condiciones se encuentran. Entonces, estos índices de calidad del agua tienen dos tipos de origen. Pueden ser de origen antrópico o natural, que van a explicar la situación actual de los cuerpos hídricos. Y cuando se hacen estos cálculos, entonces los resultados que yo tengo los voy a mostrar mediante salidas gráficas que representan los índices o los niveles de afectación que se están presentando, esto pues a nivel nacional. También tenemos que estos se pueden hacer de acuerdo a unos periodos que ya están predeterminados, tanto por el IDEAN como por cada una de las corporaciones o entidades ambientales, de acuerdo a los requerimientos o las necesidades que se tenga para calcular en los índices o las afectaciones hídricas. Retomamos con este nuevo mapa mental en el cual vamos a abordar las temáticas de la toma de muestra y el análisis de las mismas. Tenemos que en el muestreo se realiza generalmente en zonas rurales o en comunidades urbanas, pues esto dependiendo de la necesidad de identificar la contaminación o no de algún cuerpo hídrico o pues el vertimiento de alguna industria o dependiendo también pues de lo que yo necesite pues investigar. Entonces, tenemos que eh, dentro del monitoreo hay unos ciertos parámetros que me van a permitir identificar a primera vista la contaminación del cuerpo hídrico. Dentro de estos está el color, que se debe a la presencia de materia orgánica o metales como el hierro y el manganeso. Em, el agua en sí es un agua incolora. Cuando vemos que tiene alguna presencia de color, pues ya podemos estar evidenciando algún tipo de contaminación. También tenemos el sabor y olor, que son causados principalmente por sustancias orgánicas, actividad biológica o algún tipo de contaminación industrial. Desde el punto de vista de los métodos de muestreo, encontramos, aunado a lo que ya había mencionado mi compañero, análisis físico-químicos. Uno de ellos es el cloro residual. El cloro residual lo medimos de tres maneras: en el cloro libre, cloro combinado, cloro total, y pues nos va a determinar la incidencia o no de este contaminante. Algo que tenemos que tener en cuenta en la toma de muestras de cualquier tipo, cualquier parámetro, es el tema del almacenamiento, ya sea en frascos de vidrio ámbar, frascos oscuros o de plástico, para asegurar el tema del almacenamiento correcto.
Deben asegurarse de igual manera el almacenamiento y el transporte después del muestreo, para que asimismo se evalúen y se analicen los parámetros que no deben llevar mayor tiempo, tal como el cloro residual, el pH y la turbidez. Y también asegurarse de que la temperatura esté a menor a 4 grados centígrados. Dentro de la turbidez se mide in situ y se mide a través de contadores eléctricos. Mayor a 5 NTU, NTU son las unidades de medida de la turbidez e indica la presencia de la misma. Los resultados no válidos se deben cuando las muestras no han sido recogidas correctamente o almacenadas, lo que va a tener una consecuencia, lo que van a presentar consecuencias en los muestreos, en los métodos de conservación, en los almacenamientos y en los muestreos de régimen. Algo de esto tuvo que haber fallado. Asimismo, de otros de los parámetros que ya mencionábamos, el pH. Entonces, el pH es una variable importante en la determinación de la calidad de las aguas. Se debe medir generalmente in situ con instrumentos que estén calibrados de manera oportuna y pues por sistemas que estén acreditados. Entonces, dentro de los métodos de muestreo encontramos unos métodos que son de gran importancia, métodos no, sino muestras que son de gran importancia para la determinación de la contaminación, tales como los em, microbiológicos. Entonces, dentro de esas tres alternativas analíticas para la terminación están los que están basados en la ISO. La ISO son normas internacionales, pueden ser también, como se mencionaba hace un instante, estándar métodos, y que estos van a determinarme cómo yo debo analizar las muestras. Por ejemplo, en estos microbiológicos los reportes son, o los análisis se pueden hacer mediante membrana de filtración, múltiplo de tubo, número más probable o la presencia o ausencia. ¿Qué me van a evaluar los métodos microbiológicos? Pues en algunos casos la eficiencia de los sistemas de tratamiento o la contaminación existente. Los organismos indicadores que se pueden establecer en los microbiológicos son bacterias coliformes termotolerantes, tales como la Klebsiella, Enterobacter, Escherichia y Citrobacter. Y existe otro grupo de indicadores microbiológicos, tales como los estreptococos fecales, que son utilizados, un ejemplo, en el control de nuevas tuberías. Hay dos géneros que las componen, los enterococos y los estreptococos, y son bacterias que están presentes en las heces humanas o de procedencia animal, que se caen o que llegan a las aguas infectando de esta manera. Hay otras bacterias que son las bacterias fecales, tales como Escherichia coli, que se encuentran en aguas residuales, aguas tropicales o aguas naturales, causando una gran afectación. De otro lado, tenemos los coliformes totales. Los coliformes totales son en sí todos los que hacen parte del gran grupo de las gram negativas y se utilizan como indicadores, como bien lo venía mencionando, en los diferentes métodos, en los diferentes parámetros microbiológicos. Tenemos que se utilizan como indicadores, por ejemplo, en los sistemas de distribución y son usados, si bien ya se lo había mencionado, en la evaluación de la calidad del agua. Y dentro de estas bacterias que lo conforman están las lactofermin, que son las encargadas de producir lactosa, tal como Citrobacter y Enterobacter. Tenemos que los análisis bacteriológicos van a evaluar la calidad higiénica de los suministros y pues la incidencia de algún tipo de contaminación fecal. Asimismo, así como lo hemos visto hace un momento, el análisis microbiológico de todas las muestras deben estar acompañadas por los formularios de recogida, es decir, las cadenas de custodia y el control que se les hizo. El almacenamiento debe ser de acuerdo a lo estipulado pues, por el laboratorio o lo que se requiera, cumpliendo pues la normatividad para este tipo de análisis. Y el tiempo de recogida de la muestra debe no exceder en cuanto a la toma de muestra y el análisis
un periodo mayor entre 6 a 24 horas para un correcto análisis y evitar la pérdida pues, de los organismos que estaban allí. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca inmediatamente a una prueba de luz y se identifica si existen o no contaminantes microbiológicos. Y lo que se puede hacer o se recomienda es evitar el hielo, hacer uso de un transporte efectivo y que éste no transcurra o supere las 2 horas, es decir, en el tema del desplazamiento. Otro de los factores importantes a la hora de tomar una muestra de agua hace referencia a la localización de los puntos de muestreo, pues de allí van a depender tanto temas logísticos, económicos y pues la toma de muestra en sí. Entonces, se debe hacer teniendo en cuenta diferentes usos, por ejemplo, o sí, usos que se le estén dando al recurso o qué está sucediendo aguas arriba de, de las aguas que se van a medir. Las instalaciones de almacenamiento, por ejemplo, si son bocatomas, si son acueductos, si son tanques o qué es lo que se va a medir, dónde se va a medir. Y pues siempre haciendo énfasis en la identificación de las fuentes de contaminación, tales como los extremos del sistema, fuentes protegidas, bucles, embalses y zonas de baja presión. Y los puntos, por ejemplo, como lo mencionaba, en bocatomas, pues para suministro de agua a las poblaciones, en las redes de distribución y pues en las plantas de tratamiento. Esta localización debe estar distribuida uniformemente para que se dé una toma o una recolección de muestras lo más uniforme posible de acuerdo a las necesidades. Y también hacer uso de los diferentes sistemas de distribución para la toma de puntos de muestreo de acuerdo a lo que se vieron en las exposiciones. Los sistemas de distribución, por ejemplo, en tuberías, fija puede ser fija o acordada. La fija no son reconocidas por los organismos de abastecimiento y otras azar para detectar problemas locales. De este modo, tenemos que la toma de muestra y pues los análisis de agua, si bien ha sido una constante que hemos reiterado en que sirven para, para indicar los niveles de contaminación, entonces dentro de esos parámetros hay unos que son de mayor afección si llegan a los organismos, pues ya sea de las personas o en sí también de los animales. Entonces tenemos la presencia de fluoruros, plomo, arsénico, datos y pues pesticidas. Desde el punto de vista de seguridad, entonces, no solo se prevé la seguridad en la toma de muestra, se prevé la seguridad tanto de la información y pues de los análisis que se estén dando. Entonces, en seguridad y salud del trabajo tenemos que la existencia de posibles incendios, así que se evidencia o se contrarresta con la existencia de extintores. El uso de gafas de seguridad, kits de primeros auxilios y pues capacitaciones, la seguridad en los procesos analíticos y las políticas de seguridad interna, tales como la desinfección, limpieza y contención de sustancias peligrosas. Y en el aseguramiento analítico, que hace referencia a la calidad y control de los registros y los análisis que se están dando. Medidas adoptadas para un laboratorio para la supervisión, la calidad analítica, la calibración de equipos, responsabilidades, recuperación de datos. Esto también es de bastante importancia en cada uno de los análisis que se están dando de acuerdo al parámetro que yo requiero analizar, tal como se vio en las exposiciones de la clase de práctica 2. En cuanto a la infraestructura del laboratorio, debe contar con pruebas sencillas y pues y que permitan análisis de parámetros posiblemente críticos. Y pues la frecuencia de los muestreos va a depender en sí de las condiciones o de los registros que hayan quedado, por ejemplo, en el tema de las licencias o el otorgamiento de permisos pues para los vertimientos o las captaciones de agua. Entonces, de esta manera finaliza la presentación de los mapas conceptuales acerca de análisis y toma de muestras de agua. Muchas gracias.